Hablar de Ángela Aguilar hoy es hablar de una caída que pocos imaginaron posible dentro del regional mexicano. Pero en cuestión de meses, esa narrativa se derrumbó de forma espectacular. Lo que comenzó como una polémica sentimental terminó convirtiéndose en una crisis total de credibilidad, talento y conexión con el público. Y lo más impactante no es que la gente la critique, sino que muchas de las pruebas que alimentan esa crítica salieron de su propia boca. Todo se encendió cuando confirmó su relación con Christian Nodal apenas semanas después de la ruptura de él con Cazzu, madre de su hija. La rapidez con la que pasaron de un final a un nuevo romance y luego a una boda espiritual generó sospechas inmediatas. El público no vio un cuento de amor, vio una historia con huecos, contradicciones y posibles engaños. Y cuando Cazzu finalmente habló, afirmando que no sabía nada y que se enteró por los medios, la percepción pública cambió de forma irreversible. Desde ese momento, para millones de personas, Ángela dejó de ser la joven talentosa y pasó a ser la villana de una historia romántica. El problema es que Ángela intentó sostener una versión donde nadie había salido lastimado, donde todo fue limpio, transparente y consensuado. Pero esa narrativa se vino abajo cuando las declaraciones de los involucrados empezaron a contradecirse entre sí. Nodal dijo una cosa, Ángela otra, Cazzu otra completamente distinta. Y en una era donde todo se analiza, se compara y se archiva, las inconsistencias se vuelven gasolina para el escándalo. La gente dejó de creer y, cuando un artista pierde credibilidad, recuperar el respeto es una tarea titánica. En medio de ese huracán llegó la entrevista que terminó de dinamitar su imagen. Ángela dijo que le gustaría incursionar en la actuación y soltó la frase que incendió Internet, que es dramática. Lo que en otro contexto habría pasado desapercibido, en ese momento sonó como una confesión involuntaria. Muchos interpretaron que estaba admitiendo que su vida pública es una actuación, que su romance es un papel y que la autenticidad que vendía no era más que una puesta en escena. Las redes sonaron, no con entusiasmo, sino con sarcasmo y desconfianza. Pero la polémica no terminó ahí. También admitió que le cuesta cantar con karaoke porque está acostumbrada a que los músicos en vivo la sigan. Esa declaración encendió alarmas en el mundo musical. Para los expertos, eso implica dificultades para mantener el ritmo y la métrica sin apoyo externo. Es decir, sugiere problemas técnicos que no deberían existir en una cantante de su nivel. Analistas vocales comenzaron a revisar presentaciones antiguas y recientes, encontrando desafinaciones, tensión vocal y pérdida de control. De pronto, el talento que se daba por hecho empezó a ser cuestionado abiertamente. Las críticas se intensificaron cuando interpretó canciones icónicas como La Flor de Selena Quintanilla o Shallow de Lady Gaga. Muchos señalaron que no alcanzaba las notas, que su voz sonaba forzada y que versiones anteriores, cuando era más joven, eran claramente superiores. Surgieron teorías de desgaste vocal, estrés emocional e incluso mala técnica sostenida durante años. Lo más duro fue la sensación de que la industria había inflado su imagen más allá de su capacidad real. El momento más incómodo llegó cuando su propio padre, Pepe Aguilar, le pidió en pleno escenario que cantara sin desafinar. Aunque lo dijo con humor, el mensaje fue devastador. Si el patriarca de la familia reconoce públicamente ese problema, deja de ser rumor para convertirse en evidencia. Fue visto como una confirmación de que algo no está bien y de que la presión incluso dentro de su entorno es enorme. A la par, su gira Libre Corazón Tour se convirtió en otro foco de controversia. Cancelaciones, recintos a medio llenar y reportes de asistentes abandonando los conciertos alimentaron la narrativa de fracaso. En ciudades donde se esperaba lleno total, sobraban asientos. Incluso presentaciones gratuitas no lograron convocar multitudes. En la industria del entretenimiento, los números hablan más fuerte que cualquier comunicado, y esos números no eran favorables. La respuesta de Ángela fue decir que lo importante no era la cantidad sino la calidad del público. Una frase que suena noble, pero que muchos interpretaron como control de daños. Porque en el negocio musical, la taquilla define el éxito.
Además, el intento de donar una pequeña cantidad por boleto vendido fue visto por algunos como un gesto insuficiente, casi simbólico, incapaz de compensar el rechazo generalizado. A todo esto se suma el efecto boomerang de declaraciones pasadas. En entrevistas anteriores, Ángela había dicho que quien no sabe cantar no debería dedicarse a la música. Ahora esas palabras regresan como una crítica directa hacia ella misma. Mientras tanto, la percepción de injusticia crece porque Christian Nodal continúa llenando conciertos y manteniendo éxito comercial. Muchos señalan que la industria suele perdonar más fácilmente a los hombres en escándalos románticos, mientras que las mujeres cargan con el peso del juicio moral. Sea cierto o no, la realidad es que la reputación de Ángela es la que ha sufrido el golpe más duro. Hoy la narrativa dominante es la de una artista en caída libre, atrapada entre su vida personal y su carrera profesional, incapaz de separar una de la otra. Cada nueva declaración, cada aparición pública y cada presentación se analiza con lupa, casi esperando el siguiente error. El público que antes la defendía ahora la cuestiona, y el silencio que podría haber calmado la tormenta nunca llegó. Mientras la tormenta mediática crecía, Ángela Aguilar intentó seguir adelante como si nada estuviera pasando, publicando en redes, apareciendo en eventos y manteniendo una agenda pública activa. Pero esa estrategia, lejos de calmar las aguas, fue interpretada como desconexión total con la realidad. Muchos esperaban una pausa, una reflexión o al menos un reconocimiento de la magnitud del rechazo, pero lo que vieron fue una continuidad que parecía ignorar el descontento. En la era digital, donde la percepción no es todo, esa falta de autocrítica percibida terminó agravando la situación. Cada publicación suya se convirtió en un campo de batalla. Los comentarios negativos superaban con creces a los positivos y aunque las redes sociales no siempre reflejan la realidad completa, sí influyen en la narrativa pública. Videos, memes y análisis se multiplicaron, muchos cuestionando su autenticidad, otros criticando su actitud y otros simplemente expresando decepción. La figura que antes inspiraba orgullo ahora generaba polarización, y esa polarización se traducía en menor apoyo comercial. El tema de su relación con Christian Nodal seguía siendo el epicentro. Cada movimiento de él repercutía en ella. Cuando él hacía declaraciones ambiguas o contradictorias, las críticas no se dirigían solo hacia él, sino también hacia Ángela por asociación. En el imaginario colectivo, ambos se convirtieron en una unidad inseparable, para bien o para mal. Y cuando la percepción es negativa, esa unión se vuelve una carga difícil de sostener. Uno de los puntos más delicados fue la comparación constante con Cazzu. Mientras Ángela era vista como la figura polémica, Cazzu era percibida como la víctima digna que había guardado silencio durante meses. Su actitud discreta, enfocada en su hija y su carrera, generó empatía masiva. Cuando finalmente habló, lo hizo sin ataques directos, lo que reforzó su imagen de honestidad. Ese contraste amplificó el juicio público contra Ángela, porque en cualquier narrativa mediática, la simpatía suele inclinar la balanza. El escrutinio también alcanzó a Leonardo Aguilar, quien se vio obligado en varias ocasiones a responder indirectamente por la situación familiar. La dinastía entera pasó a estar bajo lupa, como si el comportamiento de uno definiera a todos. En el mundo del espectáculo, donde la narrativa familiar es parte del producto, esto representa un riesgo enorme. Mientras tanto, analistas del medio comenzaron a hablar de un posible error estratégico, no haber controlado la historia desde el principio. En crisis mediáticas, el silencio puede ser poderoso si se acompaña de acciones coherentes, pero el exceso de declaraciones contradictorias suele empeorar todo. Cada entrevista nueva habría más preguntas que respuestas y la percepción de inconsistencia crecía. Otro factor que alimentó la polémica fue la revelación de que canciones pasadas podrían haber estado dedicadas a Nodal incluso cuando él estaba en otra relación, incluida la etapa con Belinda. Esa información reforzó la idea de una historia paralela de años, algo que el público percibió como emocionalmente problemático. No importaba si era verdad absoluta o interpretación, lo que importaba era la narrativa que se instaló. El impacto emocional también comenzó a reflejarse en sus presentaciones.
Observadores señalaron que se veía menos segura, más rígida y con menor conexión con el público. La confianza escénica es un componente esencial para cualquier artista y cuando se erosiona, incluso una buena voz puede sonar distante. La percepción de inseguridad alimenta la narrativa de declive, creando un círculo difícil de romper. Y hasta aquí llegamos con esta polémica historia que sigue dando de qué hablar. Si te gustó el análisis, deja tu opinión en los comentarios, suscríbete y activa la campanita para no perderte todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo video.